Alvin Bragg finalmente se rindió en su batalla legal contra el Comité Judicial de la Cámara. Como muchos recordarán, Bragg quería obligar a los republicanos a detener la citación de Pomerantz presentando una demanda. Te vamos a contar más detalles. Y hace 2 años, después de que el New York Post informó por primera vez sobre la infame computadora de Hunter Biden, más de 50 exfuncionarios de inteligencia se unieron a una petición que afirmaba que se trataba de noticias falsas provenientes de Rusia. Y en el 2021, la doctora Rochelle Walensky, directora de los CDC, hizo la afirmación sin fundamento de que las personas que habían recibido una vacuna contra el COVID-19 no portaban el virus y no se enfermaban, algo que actualmente es más que evidente que no era verdad. Y por otro lado, la Cámara aprobó un proyecto de ley para prohibir que los hombres que se identifican como mujeres compitan en deportes femeninos. Si bien es posible que el proyecto de ley no sea aprobado por el Senado, las atletas femeninas todavía se sienten muy alentadas. Por otro lado, si Biden veta este proyecto de ley, ciertamente afectará negativamente las elecciones del 2024. Bienvenidos a Factor Sorpresa. Hoy el lunes 24 de abril les saluda Laura Hernández. Gracias por acompañarnos. Si eres nuevo por el canal y apoyas al periodismo independiente, no olvides en regalarnos un me gusta y suscribirte al canal, ya que esto obliga al algoritmo de YouTube para que nos lleve a más personas y así podamos seguir informándolos con la verdad. Juntos hacemos esto posible, entonces sin más que agregar, vayamos a las noticias. El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, abandonó su intento de bloquear una citación del Congreso que se emitió a una exfiscal que trabajaba en su oficina. El Comité Judicial de la Cámara tuiteó: Bragg cedió, Jim Jordan ganó. El desarrollo concluyó una batalla legal entre Bragg y los republicanos del Poder Judicial de la Cámara. Bragg intentó evitar que los legisladores solicitaran el testimonio de Mark Pomerantz, un exfiscal que investigó las finanzas del expresidente Donald Trump. Como todos sabemos, a fines de marzo, Bragg instó a un gran jurado a acusar al expresidente Trump. Esto llevó a Jordan a iniciar una investigación en lo que llamó un enjuiciamiento políticamente motivado contra el expresidente. Jordan citó a Pomerantz para que testificara en esa investigación. En consecuencia, Bragg demandó al Comité Judicial de la Cámara en un intento por evitar que el exfiscal Mark Pomerantz testificara. Después de esa demanda, el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York celebró una audiencia el 19 de abril y la jueza de distrito Mary K. Viscosil dictaminó que el panel del Congreso tenía la autoridad para involucrarse en la investigación del expresidente Trump. Viscosil rechazó la solicitud de Bragg de una orden judicial contra la citación del Congreso a Pomerantz. En respuesta, Bragg anunció que apelaría la decisión el 19 de abril. En consecuencia, el tribunal emitió una suspensión administrativa temporal de la citación el mismo día. Y finalmente, el 21 de abril, Bragg retiró la apelación. Entonces, la declaración de Mark Pomerantz procederá para el 12 de mayo. Hace 2 años, en octubre del 2020, el exdirector interino de la CIA, Mike Morell, organizó a 50 colegas para firmar una carta que afirma falsamente que los correos electrónicos de la computadora portátil de Hunter Biden, que se publicara en el New York Post, era desinformación rusa. Ahora, en un testimonio bajo juramentado privado, Morell le dijo al Comité Judicial de la Cámara de Representantes que después de que el New York Post publicara el artículo de Hunter Biden, Antony Blinken se puso en contacto con Morell. El actual secretario de Estado, Antony Blinken, quien era en ese entonces un alto funcionario de campaña en el equipo de Biden, llamó a Morell y le pidió que ayudara a Biden. Morell dijo a los investigadores de la Cámara que antes de la llamada telefónica de Blinken, él no tenía intención de escribir ninguna declaración exonerando a Biden. Pero la llamada con Blinken desencadenó esa intención. La misma noche de la llamada telefónica, Blinken le envió un correo electrónico a Morell con un artículo de USA Today donde Blinken afirmó que el FBI estaba investigando si la computadora de Hunter era parte de una campaña de desinformación. Morell hizo un poco su propia investigación basada en la historia de USA Today. Luego se puso en contacto con Mark Polymeropoulos, quien es un alto funcionario retirado de operaciones de la CIA, para que lo ayudara a compilar la carta. La carta desacreditó la historia que fue reportada por el New York Post. Durante los siguientes 2 días, Morell recolectó las firmas de 51 exfuncionarios de inteligencia, incluidos 4 exdirectores de la CIA. John Brenneman fue uno de los exdirectores de la CIA que firmó la carta.
Morell le envió un correo electrónico a Nick Zafiro, quien fue el ex jefe de gabinete adjunto, que la campaña de Biden quería que la declaración fuera dirigida en particular a un reportero del Washington Post. Al final, Zafiro llevó la carta a Politico, que la publicó el 19 de octubre bajo el titular "La historia de Hunter Biden es desinformación rusa", dicen docenas de exfuncionarios. Durante el debate preelectoral con el expresidente Trump el 22 de octubre del 2020, Biden citó la carta para desviar las acusaciones contra su familia. Después del debate, Morell recibió una llamada de Steve Richetti, presidente de la campaña de Biden, para agradecerle a Morell por escribir la declaración. Morell le dijo: "Steve me agradeció por publicar la declaración". La llamada de agradecimiento con Richetti fue organizada por el también signatario Jeremy Bash. Bash fue colega de Morell en Bacon Global Strategies. Más tarde, Biden nombró a Bash para un puesto prestigioso en la Junta Asesora de Inteligencia de su presidencia. Morell, por otro lado, no se convirtió en director de la CIA. Muchas personalidades de los medios hicieron lo mismo y afirmaron que la computadora de Hunter era desinformación rusa. Muchas publicaciones no confirmaron el contenido de la computadora hasta un año después. Aunque algunos medios han verificado que la computadora de Hunter es auténtica, se niegan a reconocer que Biden pueda estar implicado en los delitos que se encuentran en la computadora abandonada. 2 años después de que se publicara la historia de la computadora de Hunter Biden, una encuesta encontró que el 79% de las personas que han estado siguiendo los informes sobre Hunter Biden dijeron que una cobertura mediática veraz de la historia habría cambiado el resultado de las elecciones del 2020. En el 2021, la doctora Rochelle Walensky, directora de los CDC, hizo la afirmación sin fundamento de que las personas que habían recibido una vacuna contra el COVID-19 no portaban el virus y no se enfermaban. Pero este 19 de abril le dijo a un comité del Congreso que debido a que el virus ha cambiado, la declaración ya no es correcta. Cuando se le pidió citas para su afirmación inicial, el secretario de prensa de Walensky, Jason McDonnell, proporcionó 4 estudios, incluidos 2 publicados por la cuasi revista de los CDC. Christine Stabell-Benn, profesora de salud de la Universidad del Sur de Dinamarca, comentó que aunque ninguno de estos estudios eran ensayos aleatorios, todos tenían varios defectos, pero todos ellos demostraron una cosa: que una proporción de las personas vacunadas se enferman. Sus pruebas de PCR salen positivas y excretan el virus. Benn dijo: "En conclusión, las personas vacunadas pueden enfermarse y pueden transmitir". La doctora Tracy Hohen, epidemióloga con sede en California, también dijo que los documentos no respaldan la afirmación de Walensky. Ella dijo: "Todos informaron, observaron reducciones, pero ninguno encontró que las personas vacunadas no portan el virus y no se enferman". También se le preguntó a Walensky sobre la revisión Cochrane de mascarillas contra la influenza y el COVID-19. Los investigadores encontraron que, según la evidencia actual, las mascarillas no son efectivas para reducir la propagación de virus respiratorios. Los autores dijeron en su resumen lo siguiente: "Según los estudios que evaluamos, no estamos seguros de si usar mascarillas o respiradores N95 o P2 ayuda a retrasar la propagación de virus respiratorios". Bajo la presión de grupos externos, la editora en jefe de Cochrane, Carla Soares-Weiser, dijo en marzo que la revisión no mostraba que las mascarillas no funcionaran. Dijo que hablaría con los autores sobre la revisión de las conclusiones para reducir los malos entendidos. La semana pasada, Walensky también usó la declaración de Carla Soares para disculpar a los CDC. Sin embargo, para hoy la revisión no se ha actualizado y no se han retraído partes. Tom Jefferson, el autor principal de la reseña, le dijo a la periodista Marjane Demasi que la afirmación de retractación de Walensky no era cierta. Él dijo: "Walensky está completamente equivocada. No ha habido retractación de nada. Vale la pena reiterar que somos los titulares de los derechos de autor de la reseña, así que decidimos que entra o que sale de la revisión. Y no cambiaremos nuestra revisión sobre la base de los que quieren los medios a los que dice Walensky". Y con todo y esto, aún vemos gente caminando por las calles con mascarillas. La Cámara votó el jueves 20 de abril un proyecto de ley liderado por los republicanos que prohibirá a los atletas transgénero participar en deportes femeninos en escuelas financiadas con fondos federales y en instituciones educativas.
La Ley de Protección de Mujeres y Niñas en los Deportes fue aprobada con una votación de 219 a 203, con todos los votos de sí de los republicanos y todos los votos de no de los demócratas. Los republicanos argumentan que los hombres que se identifican como mujeres tienen una ventaja física en los deportes sobre las mujeres y que, por tanto, pueden quitarles oportunidades a las demás. El congresista republicano Greg Stube, quien es el patrocinador del proyecto de ley, dijo: el Congreso en 1972 creó el título 9 para proteger los deportes femeninos, para permitir que las mujeres tengan igualdad de condiciones en el atletismo y en adoración a sus ídolos trans. La administración Biden quiere darle la vuelta a eso. Es una locura. La Ley de Protección de Mujeres y Niñas en el Deporte enmendaría el título 9 para reconocer el sexo como basado únicamente en la biología reproductiva y la genética de una persona al nacer. El representante republicano Bob Good citó el conocido caso de Lia Thomas. Todos recordamos que Thomas dice que es una mujer transgénero, sin embargo, él es biológicamente un hombre que el año pasado ganó el campeonato de natación femenino de la Asociación Nacional de Atletismo Colegiado, la NCAA. Y basta mencionar que cuando Lia Thomas, que anteriormente se llamaba William Thomas, ocupaba el puesto número 65 en la carrera de estilo libre de 500 yardas masculina, para más tarde, cuando ya decía que era mujer, sin duda venció en la misma competencia a todas las mujeres que participaron en ella. Por su parte, Riley Gaines, quien es una nadadora femenina de la Universidad de Kentucky y campeona de natación de la NCAA, además de que fue campeona 12 veces en el All-America y 5 veces campeona de natación de la Conferencia del Sureste, se vio obligada a compartir un vestidor con Thomas y perdió ante él en el campeonato de natación femenina de la NCAA en el 2022. Stubb dijo: los padres no quieren hombres biológicos en los vestuarios con sus hijas, ni creen que sea equitativo que un hombre pueda competir con mujeres en el atletismo femenino. Sin embargo, algunos demócratas describieron la medida como un intento de intimidar a los estudiantes transgénero. La Casa Blanca calificó la legislación propuesta como discriminatoria. El representante Tom Emmer de Minnesota, quien es el látigo de la mayoría de la Cámara, calificó la amenaza de veto de Biden como una bofetada a los derechos de las mujeres, la ciencia y el sentido común. Mientras los líderes republicanos y las atletas femeninas hablan con los periodistas, el grupo prometió continuar luchando para proteger los deportes femeninos. Al menos 21 estados desde el 2020 han promulgado leyes o políticas que impiden que los atletas transgénero participen en equipos deportivos que sean consistentes con su identidad de género y que no sean consistentes con su género biológico. Afortunadamente, según la campaña de derechos humanos, más de 40 proyectos de ley de este tipo se han presentado en las legislaturas estatales de todo el país este año. Y con esta nota llegamos al fin de la emisión de hoy. Gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Como de costumbre, quiero agradecer a nuestros miembros activos. Ellos son: gracias por ser parte de esta maravillosa familia, y si quieres unirte es muy sencillo cliqueando el botón de ahí abajo que dice Join o Unirse. También te recuerdo que tenemos activo nuestro podcast, así que si no puedes ver el programa, puedes escucharnos en donde decidas. El link lo dejaremos en la cajita de descripción. Gracias por tu apoyo, que tengas una excelente noche y bueno, nos vemos el día de mañana con más noticias para ustedes. Recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad.